Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Lockdown. Suena a película de ciencia ficción, pero es la realidad en el siglo XXI, una copia de históricas y oscuras tiranías. El silencio ya no llama la atención, estamos inmersos en la irracionalidad. La ocultación de información global se ha consolidado ante noticias que tienen estatus público, como la del viernes 22 por la tarde en Austria. Entre la nueva normalidad y la regionalización de la información vía IP, que es el número de protocolo asignado como dirección de Internet que geolocaliza desde dónde te conectas, todas son dificultades para informarse por la telaraña virtual de lo que ocurre en otras regiones geográficas. Y esta limitación es parte de la estrategia de censura en las redes de la irrealidad. Austria asume una estrategia en forma de paquete antipandemia. Es decir, el paquete es una política pública. Los parámetros que se calibran como medidas tienen argumentos políticos y, lógicamente, arbitrarios. Es una interpretación política asignada a un escenario sanitario. El plan de los iluminados en Austria tiene 5 fases y en la quinta fase emerge el arbitrio interpretativo de un escenario imaginado que reza lo siguiente: atención, en el caso en que la cuota de ocupación de pacientes en terapia intensiva llegase a 600, actualmente están 220, se puede declarar un confinamiento para todas aquellas personas, comillas, que no han recibido el suero mágico. Imaginemos nosotros un escenario, por ejemplo, Francia en 1789. Los públicamente molestos y representativos disidentes pasados por la guillotina. Entonces, en función de evitar que se catalogue la revolución como una tiranía, se decreta que la masa opositora debe quedarse en casa y la prensa censurada, siguiendo el discurso políticamente correcto. Y de esta forma queda legitimada la revolución y su imagen. Lockdown es un término sajón, carcelario y sanitario, en el que la cárcel significa la permanencia y confinamiento del reo a la celda, mientras que en el psiquiátrico u otra unidad de seguridad similar, un estado de aislamiento. Esta es su etimología. Los sucesos en Austria no parecen estar lejos de las horas que viven los italianos en la Unión o policías, militares y bomberos en Nueva York. Y las modas rápido alcanzan nuestras costas. El interrogante es cuán cerca está la medida política austríaca de la propuesta del ex primer ministro Matteo Renzi, progresista, para tomar idéntica medida en Italia, apoyando al premier ultraliberal Mario Draghi. Los palos de la represión del liberal progresista y fucsia arcoíris en Italia de hoy tampoco se ven en televisión y son importantes. La traición de las centrales sindicales y la violencia discursiva lo es peor. El banquero en Roma ofreció primero test gratis como zanahoria a los portuarios. Ante la negativa, incentivó a los trabajadores, violencia represiva mediante, a no ejercer su derecho constitucional a la huelga. La huelga portuaria
no fue por mejoras salariales, sino contra la imposición legal de un permiso de color sapo obligatorio, que se obtiene por el consumo del suero mágico. Y las fuerzas policiales atacaron la manifestación en Trieste. El bloqueo de los puertos resulta un dolor de cabeza al psicocapitalismo. No es solo la protesta en las principales plazas capitalinas en Italia de los últimos 2 meses cada fin de semana, sino que es una fuerza que se opone al paso de las mercancías que las conecta al mercado. Mucho menos cuando hay barcos de containers con miles de artículos que venían de China vía el canal de Suez para sí o sí atracar en puerto en ese país. ¿Cómo un grupo de trabajadores se va a interponer a los intereses del psicocapitalismo? Si abandonamos la lectura lineal de lo que dijimos, es evidente que emerge la estrategia de la rana hervida. Poco a poco, las constituciones se han derogado, los derechos anulados, medidas extremas que solo son posibles de aceptar ante una emergencia ineludible e infinita que mantenga la continuidad de una tiranía que ya no disimula las formas que adoptan como fórmulas de gobierno. Decía el viejo Estagirita que las leyes debían tender a la virtud, para que éstas reinen la convivencia. Pero 20 siglos después, un hombre repitió 1000 veces algo que aún no es escuchado. La fuerza es el derecho de las bestias.